Señor, gracias por este pasaje, lo vamos a ir entendiendo, Señor. Tu palabra es preciosa, es profunda, es ancha, es alta, es sublime y ha penetrado hasta lo más profundo de nosotros porque es una espada de dos filos y ha entrado hasta nuestros tuétanos, Señor. Te pedimos discernimiento porque la tierra pues gime por tanta mortandad, por tanta sangre derramada, por tanta muerto, Señor, sobre la tierra. Pero también la tierra, los moradores de la tierra que no te conocen, Señor, celebran a los muertos y hasta se mofan de ellos y hasta los adoran. Y aquí tu palabra dice que no, Señor, que tú eres el único que vas a poder resucitar y que eres el único que vas a poder vengar a los muertos y que los tuyos, los justos que estén muertos, tú los levantarás, Señor. Amén. Y la sangre inocente que fue derramada, tú la juzgarás, Señor, y tú vas a hacer el juicio sobre esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Y aún hay muertos en vida. Y aquí dices, esos no resucitarán. Señor, háblanos de eso. Hoy en la clase vamos a hablar quiénes son esos muertos que no van a resucitar. Señor, gracias por tu revelación de tu palabra, Señor, porque estamos aquí en eso, hambrientos, delante de tu mesa, y tú vas a servir los alimentos, Señor. Y congregados juntos a una en el mismo espíritu que tú nos has dado, en el Espíritu Santo, queremos pedirte, Señor, todos aquí por necesidades en nuestra vida. Primeramente te damos las gracias por la vida de Alberto, sus 34 años, Señor, que ha vivido y que pues parte de esa vida está ya delante de ti. Él te sabe dar cuenta, Señor, Él está siendo preparado para hacerte útil. Y yo sé que para Él es un privilegio haber cumplido un año más de vida, Señor. Tú lo has plantado en esa familia y ha fructificado, ha dado fruto. Te pedimos más, Señor, que permanezca ese fruto y que si a alguien tienes que abrirle los ojos para que vea que esa higuera tiene fruto, es a su padre Santiago, Señor. Ha pasado por el filo del cuchillo y tú estás, Señor, poniendo los ojos sobre Santiago. Habla con Alberto, Señor, y dile lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hablar, lo que tiene que callar, lo que tiene que esperar. Dale las instrucciones fieles, Señor, para que Santiago se convierta a ti de todo su corazón. Y ese privilegio se lo vas a dar a él y a su madre, Señor. Y los bendecimos, los cubrimos con la sangre de Cristo, para que ese día nosotros nos gocemos juntamente con ellos, porque tú vas a cumplir esa promesa, lo sabemos, Señor. Porque para ti dice que de qué sirve que al cielo, al infierno entren completos, es mejor ir al cielo, aunque sean los cojos o los mancos o los ciegos, pero que se vayan al cielo, Señor, y a ti te interesa más salvar. Te damos gracias porque también puedes sanar a Mario Calderón en ese hospital, en ese cuerpo que tiene, Señor, en esa leucemia que tiene y esa inflamación de hígado y de páncreas, ese cáncer en la sangre, Señor. Te pedimos que tú lo rescates de ese pozo, de ese encadenamiento al mundo, de donde Él pactó, donde Él se contaminó, donde Él en el alma, Señor, abrió puertas y el enemigo tomó ventaja sobre Él. Resistimos al espíritu demoníaco que lo está llevando a la muerte. Resistimos ese espíritu de muerte en Mario Calderón. La cancelamos, esa agresividad sobre su cuerpo, y declaramos con fe que por las llagas de Jesucristo Mario es curado. Señor, gracias porque nos das esa autoridad en tu nombre, nos das esa fe, y tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre orarán por los enfermos y ellos sanarán. Y esa es nuestra fe, Señor. Igual Melissa, Señor, ella está orando por su amiga, por esa persona que conoce, por Sandra Villarreal, es otra persona. ¿Cómo se llama tu amiga, Melissa? Erika necesita una intervención divina tuya también, Señor. La llevamos hasta tu presencia, la ponemos delante de tu altar para que tú la toques, Señor, y Erika te conozca, Señor. Erika, se han abierto los ojos de su alma, de entendimiento, y se ha corrido el velo para que ella llegue al conocimiento de que ella tiene un llamamiento por ti, Señor, y que este quebranto en su vida no sea en vano, Padre Santo.
también la salud de la mamá y el papá de Lili, sé propicio a ella, Señor. Estamos orando y sabemos que la fe pues mueve cualquier cosa, Señor. Montaña de problemas, montaña de dudas, montañas de incredulidad, cosas que a veces pensamos que es imposible, pero para ti todo es posible, Señor. Gracias por esa salud para esa mamá, por ese diagnóstico el día 24, Padre. Mirna, ya operaron a la mamá de su vecina y sabemos que de esta recuperación, Señor, ve tú con tu mano de amor y de misericordia y dale una pronta recuperación, Señor, que haya un encapsulamiento de ese cáncer en su cuerpo y desaparezca, Señor, que tú hagas el milagro en ella, Padre. Patti se va a ir, ya se va a ir de Melissa, no, Meli. No. Tú pediste por algo, por una Sandra Villarreal, Señor. Ella pues no te conoce, tiene 34 años, Señor, no sabemos su situación, no sabemos cómo se encuentra, pero tú sí, Señor, tú sabes cómo está su caso, Señor. Y lo levantamos delante de ti creyendo que tú tienes, no va a morir sin ti, Señor. Creemos que tú la puedes salvar porque tú moriste por ella también en la cruz y hay salvación para ella. Y atamos al hombre fuerte que la está jalando a la muerte. Y todo lo que la rodea y está esperando que ella muera, Señor, te pedimos que levantes a alguien con fe que pueda llevarle el mensaje de la palabra, Señor, que pueda orar por ella, Señor, y que pueda ser rescatada de esa sentencia de muerte, Señor. Ábrele su prisión de enfermedad y cancelada sea esa sentencia de muerte sobre Sandra Villarreal, para que se salva, Señor, sea salva y tenga una vida nueva en ti, Señor. Si es tu voluntad, que es el tiempo de que ella va a partir contigo, que no sea por muerte eterna, sino que sea por un dormir y despertar contigo en tu presencia, Señor. Le damos gracias porque si falta alguien aquí, pues dinos, Señor, qué necesidad falta. La levantamos, si no la dijimos en voz alta, la levantamos delante de ti. Para que pues tú, Señor, seas propicio a esa petición de nuestras vidas, y pues necesitamos que tú nos reveles hoy el estudio, que haya luz y entendimiento, Señor, y que no haya nunca confusión en la enseñanza, Señor, porque sea el Espíritu Santo el que medie entre nuestro espíritu y tu boca, Señor, que sea tu boca la que hable, porque lo que sale de tu boca viene y no regresa vacía, Señor, sino que va y hace conforme tú lo dices, Padre, en unción, en revelación, en entendimiento, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, de todo lo que dije, Isaías 26, este libro de Isaías 26, lo vamos a ver ahorita un versículo, lo vamos a volver a leer. El versículo 14, ¿me lo quieren leer? muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ahorita van a entender qué significa. Ahorita vamos a ver. Estábamos hablando de la clase pasada, que faltaron varias que están aquí hoy, ¿verdad? Entre ellas, ¿quiénes fueron? Yo. Pati, ¿quién más no vino? Nada más. Todas las demás sí estuvieron, ¿verdad? Bueno, nos quedamos en que vamos a leer Éxodo 25:18, que el querubín protector, que era Luzbel, se rebeló contra Dios y el Señor lo echó de la presencia suya, ¿verdad? Y lo echó en el huerto del Edén. Y luego después puso en ese huerto a Adán. A propósito, No, ahí vivía Luzbel, era un lugar muy grande. A propósito, no. Lo puso porque
porque ahí lo quiso poner, para que señoreara sobre toda la creación, Adán. Y le dio autoridad y le dio mucha sabiduría y fue el primer hombre sobre la nueva creación. Buenas noches, Carito. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Ya aquí, tarde pero seguro. Éxodo 25, 18, si no lo quieren leer. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ahora el 37, 7. Hizo también, Adelante, Pati. hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. El Señor le dio la orden y en el 37 obedeció, ¿verdad? Sí. Pues vamos a leer 8 y 9. ¿Tú? 37. Sí, ahí ¿El mismo. mismo? Sí. ¿Quiere que se lo lea? Sí. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Hizo los querubines y a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Propiciatorio era el arca del pacto, ¿verdad? Donde estaba la presencia del Señor. Eso era un mueble que le estaba diciendo a Moisés cómo se tenía que hacer para meterse al lugar santísimo, donde estaba el tabernáculo en el desierto. Entonces había 2 querubines, uno frente al otro. Haz de cuenta que está ahí, así, con las alas así extendidas y se miraban cara a cara, así, así. Estaban en una actitud de protección a la presencia del Señor. Esa era una verdad paralela del querubín, era protección. Los querubines fueron creados por Dios para proteger a Dios y la santidad de Dios. Entonces, para eso fue creado también Luzbel, para que fuera un querubín. Pero ese querubín protector desobedeció. Entonces, ¿por qué el arca nada más tenía 2 querubines? Porque el tercer querubín ya no estaba, era Satanás. O sea, entonces, Génesis 3:24, vamos a Génesis. ¿Qué necesito? 3. Cuando Adán peca, Adán y Eva pecan, los echa fuera del huerto. Y los echa fuera del huerto, ¿y qué pone a la salida del huerto? Vamos a leer el Génesis. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. ¿Y qué estaban guardando los querubines? Estaban protegiendo para que nadie encontrara el camino del árbol de la vida. ¿Cuál es el camino del árbol de la vida? Jesucristo. Después de muchos siglos, dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Y el Señor Jesucristo es el camino para encontrar la vida. Entonces, los querubines, estoy hablando de los que creó Dios, o sea, es para protección de la santidad de Dios. Entonces Satanás fue echado de ese puesto. Imagínate qué tremendo, ¿verdad? Estaban a la entrada y protegían su santidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la comunión con Dios se rompe,
la entrada a la presencia de Dios se acabó. Ya no podía nadie entrar a donde estaba la presencia del Señor. Y se establece que nada más a través de, pues, cierta gente nada más podía tener acceso a Dios, porque Dios iba a visitar cierto tipo de personas, ya no a todos, ya no. Entonces el Señor les iba a dar instrucciones a cierto tipo de personas. Vamos a Job 4, 23 al 26. Vamos a desarrollar esto de tal manera que vamos a ver las evidencias de cómo el enemigo entra en escena y destruye todo, y cómo ahorita somos muy vulnerables también para que el enemigo destruya todo. ¿Job qué? Job 4, 23 al 26. Pero no hay. No hay 23. 14, Nada más hay 24, 21. 34. ¿Cuál 4? Hasta el 21. Sí. Ándale, pues, entonces déjame ver qué. No serán 14, serán 24. ¿Cómo? No, tampoco el 14 tiene 20, Job 22. 4 hasta el 21. A ver si lo tengo aquí. Juan o Job. Dijo Job. Pero vamos a pasar más adelante porque luego les doy eso. Es que era un pasaje, perdón, no es Job. Por eso. Esa me Jeremías, pensé. es Jeremías. Es que no es B, es R. ¿Cómo? Si es lo que les dije que era la visión que tuvo el profeta de cómo dejó el diablo la tierra. Porque imagínense qué rabia le ha de haber dado a Satanás, que perdió todo privilegio, ¿me explico? Que perdió toda presencia de Dios, perdió toda a lo que Dios le había creado, lo perdió todo. Entonces aquí vamos a Jeremías 4. 23. Sí, Lo leo. sí, gracias. 23 y 24. No, este es 23 al 26. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. ¿Por qué estaba asolada y vacía? Es lo mismo de Génesis 1. Nunca volvió a estar la tierra asolada y vacía, ¿verdad que no? Y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y no había hombre. No O sea, había hombre. estaba desolada y vacía como en Génesis 1.1. O sea, Jeremías vio Génesis 1.1. Vio el juicio contra Satanás. Vio todo lo que hizo el diablo. Era una rabia y destruyó todo lo que estaba creado en esta tierra. Creo, porque Dios no deja desolado, Dios no destruye, Dios no... O sea, si Él lo va a hacer, Él lo anuncia con un juicio, como lo anunció con Noé. Y lo anunció a través de Noé. Y dijo, predica para que se convierta. Pero ¿qué pasaba aquí? A ver, otra vez, Luis. 24. No, 23. 25 vas. A 25. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades
eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Ujú. ¿Está Y ahí? el 27. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Ujú, está ahí. Entonces, había una creación antes, hasta ciudades había. ¿Cuántas evidencias hay de que hay ciudades inundadas abajo del mar? ¿Eh? Hay mucha evidencia de que antes de la creación de Adán y Eva había ciudades, hay evidencia científica de muchísimas cosas que pues ahora la ciencia no está peleada ya con las escrituras, ni la revelación de las escrituras está peleada con la ciencia, porque el Señor hasta profetizó, la ciencia iba a aumentar. La ciencia ya no está dividida la arqueología, que es una ciencia, ha encontrado pruebas de lo que la Biblia dice. Y ya el Señor en los postreros tiempos está revelando más sobre la creación, sobre lo que ha estado pasando. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que seamos unos ignorantes de las cosas que vienen pronto. Porque el diablo viene pronto, muy pronto, otro asolamiento bien tremendo de que el diablo va a hacer una cosa bien tremenda sobre la tierra, pero Dios también. Un juicio muy poderoso sobre el diablo y todo. Ahora ya nada más van a ser las huestes de maldad y el diablo. Ahorita lo vamos a ver, va a ser de acuerdo con la humanidad, porque hay mucha humanidad que está de acuerdo con Satanás ahorita, muchísima humanidad. Por eso el llamado a los hijos de Dios antes del rapto es que ganemos almas para Cristo, más y más para que se salven, porque si no se salvan, si no reciben a Cristo, va a ser terrible lo que viene. Está escrito que viene la gran tribulación y va a ser algo bien terrible. Ahorita está grueso, pero bueno. La visión del mundo antes de Adán, preadámico, la tuvo Jeremías y dijo, y miré a la tierra y estaba asolada y vacía, o sea, no había luz y había todo desorden, como en Génesis 1.1. O sea, está hablando Jeremías de Génesis 1.1. Jeremías tuvo la visión, como profeta, vio lo que había pasado. La tierra estaba bajo una maldición. Y el Señor vino y trajo la bendición. Volvió, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y empezó como es una similitud media difícil de entender, pero como una gallina que empieza a poner huevo y que cubre los huevos y empieza a nacer la vida. Entonces así fue el Señor, dice que los tres se posaron sobre las aguas y empezaron a crear. Empezaron otra vez a poner orden sobre este gran desorden, porque el Señor es un Dios de orden. Este fue el tiempo antes de Adán y cuando Cristo, pues sabemos que los 7 días de la creación no fueron 7 días como nosotros los conocemos. Ya sabemos por la ciencia que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, pasaron muchos miles de años, porque ya hay pruebas, y hay pruebas de que han tomado pues la luz de las estrellas, por ejemplo, cuánto tarda en llegar a la Tierra, cuántos millones de años, o miles de años, perdón, tarda en llegar a la Tierra, y el Señor creó los cielos, y creó las estrellas, y la luz fue, y se acabaron las tinieblas. Hubo una revolución del diablo hasta de las estrellas, sí, cayeron, ¿qué tan poderoso no es Satanás? ¿Podemos ver eso? Está vencido, hermanas. El Señor lo venció. Tiene muy poco tiempo, pero tiene un tiempo con un permiso. Por eso es bien delicado manejar nuestro libre albedrío y mantenernos ignorantes con el libre albedrío. ¿Me explico? Es necesario conocer al Señor y conocer más del plan de Dios y someternos al plan de Dios para que nosotros nos ocupemos con temor y temblor de esa salvación tan grande que tenemos, porque el diablo quiere que la perdamos.
Y hay mucha gente falsa que te dice que no la pierdes, que una vez que te salvas eres hijo de Dios siempre. Sí eres hijo de Dios siempre, pero ¿cuántos hijos pueden ser de Dios que están fuera de la voluntad de Dios? Porque con el libre albedrío reniegan de sus padres. Y un padre quiere que un hijo se vaya a la cárcel o que vuelva de los malitos y que lo asesinen. Pero tenemos el libre albedrío. Entonces Dios no quiere que nadie perezca, por eso hay salvación. Porque el Señor murió por todos, pero no todos vienen al Señor. Y está la religión falsa que dice que todos son hijos de Dios. ¿Son hijos de Dios todos? Criatura. Claro que no. Son creación. Pero inclusive la Biblia habla de que hay hijos de desobediencia y hay hijos del diablo. ¿No? Entonces, quitémonos esa venda de la tradición. Leamos las escrituras y pongámonos a escudriñar que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento para que conozcan a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y si no vamos al Señor, somos asalteadores, como dice Juan 10, ladrones, asesinos, porque queremos entrar por atrás como el diablo. ¿Sí? Pero el diablo ya no va a entrar. Ya, el diablo no es redimible. Nosotros sí. Porque de nosotros no nació el pecado. Caímos en las trampas del pecado. Por eso el Señor pagó por nosotros en la cruz. Pero de que somos pecadores, somos pecadores. De que necesitamos redención, sí necesitamos redención. De que necesitamos arrepentirnos, sí. Y que necesitamos nacer de nuevo, sí. Entonces hay que aprender eso. Entonces la tierra estaba bajo maldición. Por ejemplo, el Señor va a regresar y el Señor va a reinar. Pero Apocalipsis 16, al final de los tiempos. ¿Lo vemos? Vamos a Apocalipsis 16. Si no tienen un plan de lectura bíblica, empiezan a leer la palabra de Dios, por favor. Avancen. Apocalipsis 15 dice los ángeles con las 7 postreras plagas. Apocalipsis 14, la tierra es cegada. La ciega. Un exterminio de todo. La bola terráquea no va a acabarse. Se va a acabar la gente. La bola terráquea va a continuar. Porque el Señor va a volver a repoblarla. Pero lo que se va a acabar es el sistema de este mundo. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Y quién es el príncipe del sistema de este mundo? Ese va a acabar. Ese lo van a encerrar por 1000 años. Después le van a dar otro ratito. Y otro montón de incrédulos y advenedizos y rebeldes se van a volver con él. Después de que Cristo va a estar reinando por 1000 años aquí en la tierra. Aquí va a bajar la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad que está en el cielo va a bajar. Y aquí va a reinar el Señor y los que nos vayamos con Él, vamos a estar con Él, resucitados, vivos, y nos va a poner sobre naciones, a juzgar a las naciones y a reinar, porque reyes y sacerdotes para Dios seremos. Entonces hay un futuro glorioso para nosotros. No se acaba aquí, ay, ya cerraron el mall, ay, me voy a poner a llorar, no voy a ir, se me acabó el dinero para sacar mi pasaporte. Esa no es mi vida. Mi vida es en Cristo, gloriosa para toda la eternidad, y hay un plan. ¿Por qué lloramos? Porque, ay, se me rompió la uña. No, la vida en Cristo es gloriosa. Las cosas de la tierra para nada aprovechan, ¿o sí? Las tenemos aquí, gloria a Dios, las puedes disfrutar con gloria a Dios, pero si no las tienes, gloria a Dios. Porque tenemos en el Señor, somos ricos, millonarios,
El soberbio, el altivo, el orgulloso, el ratero, el borracho, el homosexual, el maledicente, ¿van a entrar? No. Entonces, ¿para qué te preocupas? Es un ratito, van a vivir aquí un ratito. Y luego, para abajo. ¿Y tú? Para arriba. Tenemos que perdonar 70 veces 7. ¿Ya las contaste hoy? 70, 37, 38, 43, 44. Y ahí a los 70 y el que me maldecía está. Y yo todavía sigo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio. Es un ejercicio espiritual que te pone a hacer el Señor en vez de llorar tu indignidad ahí en un rincón. Y, ay, pobrecito de mí, ay, mi papá ya no lo aguanto. ¿Para qué? Si está bien una clase, la repruebas otra vez. ¿Quién te califica? Pues tú mismo, porque la vuelves a vivir, la clase, otra vez. El mismo marido, ¿cuántos años, Luis? 43 años y 10 de novio. Todos. Pero todavía hay áreas que no hemos aprobado todavía. Y sigue la mata dando. Gloria a Dios, estoy en la misma universidad. No me he perdido no me dan el título, pero estoy en la misma universidad. La universidad del Señor. Amén. Nos inscribieron ahí. ¿Sí o no? Pero no sean ignorantes de lo que viene. Ay, la religión, guácala. La relación con Dios. La religión no te importa. Hay que prende vela a los muertos. Órale a los muertos. Ponle la tole. Por favor. No, eso no aprovecha. No. Si murieron en Cristo, están con Cristo. ¿Qué atole les vas a dar? Nada. Pero ¿y entonces por qué está todo esto así? ¿Por qué se siguen haciendo las cosas? Costumbres. A ver, Sí, él decía- contéstalo. Tradiciones. Pues sí, pero si está el Papa y todo, y si ellos saben todas estas No ondas. saben. Los muertos ya no comen. No, yo no digo por los muertos. Yo digo que pues si está el mero, el Papa Francisco y todas esas cosas. El mero se llama Jesucristo. Sí, perdón. O sea, estamos hablando de la religión y de todas esas cosas. Exactamente. Entonces, a mí sí me provoca así una cosa así como que digo, ay, ok, que si los muertos, que si somos, le rendimos culto a los muertos, bueno, ahí está por ignorancia. Exactamente. Entonces, pues mejor en vez de decir así una cosa como esas, pues sí, vayan y díganles a las gentes que están equivocadas. No quita a nadie, aunque en no te van a realidad- hacer caso, te van a No, sí, ahorcar, ya sé. te van a mandar matar, te van a hacer picadillo, carne seca y te van a vender en el mercado. Mejor cállate y aprende a guardar todas las cosas en tu corazón, como María, la Madre de Jesucristo, que guardaba todas las cosas en su corazón y ella nada, ni siquiera dijo, mi hijo es el Salvador. A nadie. A nadie. Entonces, esta Ella no cosa- predicó el Evangelio a nadie. No, pues sí, ya sé. Entonces, Cállate, loca. Pero sí podemos orar para que venga la luz, o sea, las demás personas, que Dios les vaya Amén. revelando, pero es algo personal que Dios va mostrando en su tiempo, ¿verdad? Porque pues hay sistemas y todo, que por ejemplo, pues el Papa, pues se conoce en la Biblia, pero no están enseñando lo que viene en la Sí. palabra. mira, la religión católica, hijita, se basa en 3 fuentes. Y de una vez te lo voy a decir porque no viniste al curso de religiones. En la tradición, en la Biblia y en la infalibilidad del Papa. Él se cree infalible. Lo que él dice es infalibilidad. Entonces la gente tiene esa costumbre de creer 3 cosas. Y entonces está completamente dividido. Una tercera parte le dicen un pedacito de aquí, otro pedacito de acá, otro pedacito de acá, pero nada más. Pero que la otra parte es la costumbre.
Entonces tú puedes ver a uno acostumbrado a ir al mercado Juárez a ver a un brujo y a un hechicero y es bien católico, porque es su costumbre. Y luego si el Papa no dice nada de eso, pues 30, 40, 50, 60 años, es supersticioso, tiene el montón de cosas del Día de Ramos y los ajos y la herradura y todas las costumbres que tiene de sus ancestros, y eso es pura brujería y hechicería. Y hay una mezcolanza bien tremenda y nadie les habla de la salvación, ni de crecer en Cristo, ni de vivir en el Espíritu. Como Yo es la tengo una palabra. pregunta respecto a eso. Porque, o sea, hay mucha gente que es muy así, en este caso, muy católica y que es muy bendecida. O sea, que yo los veo muy felices, muy bendecidos, con una familia, o sea, familia con buen trabajo, con buen todo, y que de verdad siguen siendo muy agradecidos, siguen yendo a la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, yo no veo que haya en ellos a lo mejor algo mal. Es que en la Biblia el Señor Jesucristo se topó con gente que le dijo, ¿qué más tengo que hacer? Porque yo hago todo lo que la religión me dice. Y era un hombre que diezmaba, ofrendaba, iba a la iglesia, le daba a todo el mundo sus buenas Tenía obras, dinero. tenía mucho dinero y hacía buenas obras a su manera. Y el Señor le vio su corazón y le dijo cuál era su debilidad. Entonces le dijo, vende todas las cosas y sígueme. Y él No, no lo hizo. No lo- Entonces, la gente que se siente muy buena gente y que tiene todo resuelto, no necesita al Señor, porque el Señor vino a los enfermos, vino a los necesitados, vino a los que ya se convencieron que necesitan a Dios. no, pero yo me refiero a que ellos, o sea, sí van y tienen mucho pues, Que la por qué tradición, están pero tan- ellos son muy bendecidos, o sea, tan bendecidos, siguen, dices tú. siguen, vaya, siguen orando, siguen, o sea, leyendo, etcétera, etcétera, o sea, no es como que se alejan del Señor, simplemente que están con el Señor y también Cuando son tú les bendecidos. preguntes en quién están confiando, a ver qué te dice. Si están confiando en ellos mismos, en sus bondades, o están confiando en Dios. Porque la prosperidad pues viene del Señor, la bendición económica viene del Señor, toda dádiva y don perfecto viene de Dios. Y ellos pues a lo mejor son diligentes, cumplen ciertos mandamientos. O a lo mejor están vaya, Tienen como en cierto, una buena relación, dices ajá, tú. independientemente de su Sí. Pero religiosidad, si ¿no? tú les tienes que preguntar en el momento que tú les hables de Jesucristo, ahí es donde te vas a dar cuenta. Si ellos aman al Señor Jesucristo por encima de todas las cosas, si quieren a Jesús en su corazón, o ellos defienden su religión. Y ahí te das cuenta, porque no todo va a decir Jesucristo es el Señor. Ahí dice la Escritura, no todos van a confesar ahorita que Jesucristo es el Señor. Pueden decir lo que ella dijo, el mero mero es el Papa, porque se lo han enseñado, pero no se han dado cuenta que no es el mero mero. Sí, pero aún así siguen, o sea, yo si los veo de lejos siguen estando muy bendecidos, Sí, porque yo los veo a lo mejor muy Pero bien, pero a lo es mejor que tienen sus problemas, ¿verdad? la apariencia es una cosa y lo que tenemos adentro es otra. Ujú. Yo conozco una familia, y no es el caso porque me voy a desviar, pero que yo les he contado aquí que su apariencia es maravillosísima, pero yo sé cómo viven. No tienen una idea por dentro cómo viven. La jovencita es anoréxica y borracha y no la sacas de los antros. Y tú la ves lo máximo. Estudia en la UDEM y es maravillosa, trae carro, vive en la Colonia del Valle, se viste guau. Y ella nunca te va a decir. Va. El otro, olvídate. La otra ahorca a su mamá y no la baja a la mamá. El marido tiene doble vida con otra mujer y tiene otra hija bastarda con la mujer. Es una cosa, o sea, nadie te va a decir lo que tiene adentro y tienen una apariencia y son Perfecto. cristianos. El Y van a la fe. condena a la mamá cada rato. O sea, digo, Señor, Y ven, esta es la gran hipocresía y el Señor Jesucristo eso hizo con los religiosos de su época. Les dijo, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera son blancos y por dentro son huesos secos, muertos.
porque Dios ve el corazón. La religión te da una capa de hipocresía. Porque tú vas y haces buenas obras, tú vas a la iglesia y estás ahí todos los domingos, tú te arrodillas y te das golpes de pecho y haces todo lo que te dicen y ya te sientes bien buena gente. Y cuando vienes a la presencia del Señor, verdaderamente lloras tu desnudez y le pides al Señor que te cambie desde adentro, porque Dios te revela que no hay ni un bueno. Te das cuenta que has hecho todo mal toda la vida. Entonces, las Sí. apariencias, como Por dice el traer. dicho, engañan. Mentira. Yo que estoy en consejería me doy cuenta y no voy a hablar nunca nada de nadie, porque ustedes nunca van a conocer esa familia, pero ahí te das cuenta la gran mentira de la religiosidad. Y esta es una religiosidad evangélica. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada y conmigo guarda tu corazón. Y lo vas a conocer por los frutos, no por la religión ni la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la vida. Negar a Cristo y decir, mi religión me sana, mi religión me salva. Eso no te sana ni te salva, ni te da madurez, ni te provoca frutos de la religión. No, el Señor no vino a hacer religión. Santiago dice que la religión verdadera es darle a las viudas y a los huérfanos. Esa es la única religión que el Señor reconoce. Que ayudes a las viudas y a los huérfanos. El rito... Ay, no hagas así. Te voy a decir por qué. El Señor vomita a los, Pues sí. a los tibios. El Señor los vomita. Bueno, Es en serio. Nosotros no podemos jactarnos de ser religiosos. Necesitamos ser verdaderos hijos de Dios, hijas de Dios. La religión huele mal. Es en serio. Perdóname si te ofendí. no, es que, bueno, pues vengo a aprender las verdades, ¿no? Pues me tengo que aguantar. Hermana, y también tiene no, que ver no te con... aguantes. No, Bueno, yo por eso le digo ya lo lo que... dijiste, no te aguantaste. A ver, dime. No, que también tiene que ver con los dones, ¿no? El Señor da dones, y algunos no los usan para honrar al Señor, sino para sí mismos, y son prósperos, pero por un tiempo. Entonces, también tiene que ver con eso. Y si Dios es fiel a su palabra, y si esas personas, por ejemplo, honran a sus padres, el Señor les da la bendición de la honra a los padres. O si ellos son fieles en otra ley, el Señor los honra en esa ley, porque el Señor es fiel a su palabra. Pero de eso a que tengan salvación, pues ahí están los judíos. Los judíos no se van a salvar si no reciben a Cristo, pero son muy prósperos y muy bendecidos. Mucho, porque el Señor es fiel a su palabra y ellos están bajo un cumplimiento de la ley. Y pues yo amo a los judíos, pero el Señor no murió por nada más por nosotros, somos gentiles, murió por judíos también, y nosotros somos ahorita los llamados a ser salvos. Gentiles. Entonces, Oiga, hermana Nina, entonces así como que para redondear, y entonces eso de que atiendas a las viudas y a los huérfanos, entonces, ¿en qué se trata de...? cuando tú de- conozcas una viuda y te haces la que no te das cuenta que es viuda, o cuando conozcas huérfanos y no te importe, pues entonces no digas que tienes una religión y que más lo máximo, porque Dios te manda viudas y huérfanos para que esa es la única religión que Dios avala y acepta. O sea En que- verlas en sus necesidades, Pues en sí. sus... Sí, porque si está en tu mano ayudar a una viuda, a una desprotegida o a un niño o a unos huérfanos, y tú dices, yo soy religioso y cumplo con mi religión, y esta viuda que no me moleste. O sea, el Señor ve el corazón. ¿Sí? No podemos... Yo conozco gente que da muchas cosas porque la religión quiere quedar bien con la religión, pero tiene enfrente gente con necesidades y
no da, no ayuda, porque ya está quedando bien con que la vean, que es Ya cumplió. para el padrecito, para la religión. Dios ve el corazón. No puedes tú tener a alguien que se está muriendo de hambre enfrente de ti, pero tú dices no porque primero es mi religión. ¿Me explico? Sí. Bueno, el Señor va a juzgar todas las cosas, yo no estoy juzgando, pero No, está aclarando. ¿cuánto le queda a la tierra de vida? ¿Cuánto le queda a la tierra de vida? Está contado el tiempo. No sabemos cuánto nos queda de vida, tampoco sabemos cuándo viene el Señor por nosotros, pero hay señales del fin. En cualquier momento podemos morir, y si no nos hemos arrepentido, nos vamos a ir al infierno. Sinceramente, nosotros todos aquí, yo sé que tenemos a Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces tenemos la seguridad de la salvación. Eso es Amén. bien importante. Si yo te pregunto, si tú te mueres hoy en la noche, ¿a dónde te vas? Con el Señor. Al cielo. ¿Por qué? Porque lo tengo. ¿Porque hiciste buenas obras? No, no, ¿Porque vas a misa? no, ¿Porque hiciste los 9 primeros viernes? no, ¿Porque traes el santo de Atocha aquí colgando? no, ¿Porque te subiste a Chalma a bailar? no. Ay, ya no diga eso. No. O sea, me da vergüenza, pero pues Pati, nosotros también somos de religión tradicionalista y la hermana Nina lo sabe. pues Te vas sí, abriendo pero- los ojos. Yo el pleito así como que tengo con mis papás, de antes de saber y de conocer más a Jesucristo y todo, siempre les decía, sí, Chuy, pero ¿por qué no te ponen a leer la Biblia? La católica no nos pone Pues a leer. mira, me da mucha tristeza. No, Pati, yo te quiero entiendo ofender. en ese No me está aspecto. ofendiendo. Es que me da mucha... ¿Por qué, mijita? Frustración. Tristeza de los que no conocen. Que te piensan estén no, enseñando ¿cómo explicar? mentiras. No, pero sí, qué cosa Es de como alegría si que me ya estuviera, conociste. como si me estuviera burlando, o sea, No, me cala. no. Es un Yo, No, yo Pati, también Nosotros pasé te digo por así, eso. yo les decía a mis Pasamos papás, por todos eso. por eso. Yo les digo a mis papás, es que la católica, yo siempre le he dicho a mi papá, yo no me cambio de religión hasta no conocer mi religión, la católica. Pero la católica, si tú te fijas, no te dice, vamos a leer la Biblia. Y cuando te ponen a leer la Biblia dentro de la iglesia, no es un padre quien te da la plática. Es una persona común y corriente como nosotros y les llegas a preguntar algo y no te contestan. Porque no tienen el conocimiento que igual como lo puede tener un padre que tienen años de estudio, que les dan muchas cosas, pero ellos no te la dan como, al menos aquí, yo he leído un poco más de la Biblia y la hermana Nina me lo ha explicado mucho mejor. Y llegabas a preguntar, oiga, ¿pero por qué? La otra semana le explico para preguntarle al padre. Entonces, ¿por qué no el padre se acerca a ti? Y vas a una iglesia, el padre tiene tal hora, tal hora. Yo cuando era chiquita me acuerdo que las iglesias están abiertas a todas horas. Y ahorita no. Y ahorita tienes que ir cuando está el padre o el Sacar padre no te cita. puede atender, sacar cita. Entonces le digo a mi mamá, entonces ¿dónde está? Jesucristo estaba a las 24 horas atendiendo a todo mundo. Porque no hay suficientes padres. Es que también, yo creo que todos pasamos por lo mismo. Bueno, al menos lo que yo pasé era tristeza, me daba tristeza saber que yo estaba equivocada porque yo estaba buscando realmente a Cristo. Y en ese momento tenía lo que mis padres me ofrecieron. Entonces sí me Nos daba educaron. mi tristeza por decir que la demás, o sea, saber que estás tú equivocada, eso te duele, porque tú confunde. sinceramente estás buscando a Dios y lo que te están dando a ti, tú te lo estás creyendo todo. Y luego llega una persona y te dice, eso está mal, esto es así, es así, es así. O sea, te duele, Se duele. confunde. Sí, pero tú en la intimidad con Dios, o sea, le dices, o sea, ay Señor, yo lo único que quiero es conocerte a ti. Bueno, era lo que a mí me pasaba. Yo quiero conocerte a ti. Pero es todo un proceso. Sí, Sí, es un mira, proceso, me pasó yo por lo ejemplo, la entiendo. Virgen. sí. O sea, yo era de que, pues antes de chiquita era mucho de la Virgen de Guadalupe y ahorita también estoy en proceso de que, igual, o sea, ahorita que ya me entregué más desde que, o sea, ya no. Yo O sea, soy ya no Guadalupe. O sea, mi madre me puso por la Virgen de Sí, a mí Guadalupe. también, y ahora Entonces, es de que la volteo a ver y es de que, como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, Pero es que yo creo que es algo sí, que todos entras en- pasamos, o sea,
Sí. te voy a decir también bien sincera, la señora ya lo sabe, o sea, yo también, es mucho como que mi confusión, y también por lo que a lo mejor todavía lo puedo decir, o sea, que lo estoy pasando todavía, y pregúntale a Melissa, o sea, veías en mi casa y ves una virgen de 2 metros Sí. en mi sala, o sea, porque mi mamá es muy religiosa, o sea, y ves otros San Juan del otro lado, de igual, del mismo tamaño, pero yo siento que quieres aplicar lo que te enseñan en la católica, de que tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer este ritual y este y el otro, y aquí no, aquí se trata más como de tener una conexión o una Intimidad relación con con Jesucristo. él. Entonces tú enfócate y ora para que el Señor te dé o sea, te guíe por el buen camino, ¿no? O sea, tú nada más pídele eso, olvídate que si estoy haciendo mal esto, que si estoy haciendo mal el otro, es simplemente Él. Es lo que nos Número educaron a la mayoría. Si ves a la mayoría de nosotros, uno. nos pasó lo mismo. El pasado. Y estamos casadas por la católica. El pasado es pasado y Dios conoce tu corazón. Como dice la hermana Nina, Dios ve el corazón, que es lo que te enseñaron y era lo que sabías. Pero ya te está llegando la verdad, vas a conocer la verdad y ya vas a saber buscar a Dios verdaderamente y conocer de Dios más. Yo también crecí desde kinder en una escuela de monjitas católica, pues lo que nos enseñaban, ¿verdad? Que pues estaba equivocado. Ya después cuando uno va conociendo la Biblia, leyendo, y pues porque hay estas diferencias y Dios te trae la verdad. Y es gracias Dios porque me trajiste la verdad. Porque no cualquiera. Exacto. Entonces, no, o sea, todos pasamos por eso, Pati. Por esa confusión. Y todo lo que viviste Dios lo usa para bien, porque dice Dios que al que ama a Dios, todo obra para bien. Entonces Dios te está permitiendo conocer la verdad para que tú seas de bendición a otras personas también. Que sea luz para otras personas. ¿Qué opinas? Sí, estamos Pues todos. no le seguimos. Perdón. Bueno, lo más importante aquí es que el que nos está dando la palabra y nos está confrontando con la verdad es el Señor Jesucristo. No soy yo, no es el profeta Smith, ni nadie que traiga una doctrina equivocada, sino es Jesucristo el que murió en la cruz, el que por 3 años y medio le enseñó a sus discípulos quién era Él y a qué venía. Y está en las escrituras y tú lo puedes leer. Yo nada más te voy a enseñar lo que dice la escritura, y todo está bien documentado en la escritura y tú lo tienes. No te estoy diciendo ve a la librería y cómprate el libro rojo o el amarillo. Tienes la palabra para constatar qué es lo que te estoy diciendo. Ahí está. Y pongo las bases, lo que dice la palabra, y te invito a tener una relación personal con el Señor. Y entonces Él personalmente te va a acompañar en esa enseñanza y te va a revelar más, porque el Espíritu Santo eso hace. Él nos da la gracia y la palabra firme, segura, profética, que abre nuestros ojos y nos da entendimiento, ¿verdad? Amén. Entonces, pues vamos a continuar. Son los no quiero que sufran porque voy a hablar de demonios. Bueno, no puedes sufrir, no sufres, yo hablo. No se apure, lo que pasa es que en realidad encuentro así como que una burla, y yo digo, bueno, ok, no se trata de una burla, es un despierta a lo que está pasando, es una, pues no sé, Es una un montón de cosas. Mira, yo digo, si el Señor ha querido quitarte un velo de tus ojos, y te está entrando la luz, es normal que cuando tú estabas oscuro y te quitan la vela, el velo, tú no, la luz te ciega un poquito, te molesta, ¿verdad? Ay, no tan rápido, quiero ver, pero espérame tantito, es demasiada luz. Entonces, pues tal vez eso te está pasando. yo creo que sí, no se apure. O sea, en realidad, yo estoy muy contenta con que se me haya presentado esta oportunidad, porque la verdad me encanta venir todos los viernes y hasta quisiera estar aquí todos los días, pero no se puede. Así es que pues bueno. Aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Sí, pero también digo, bueno, pues quién sabe, o sea, de qué manera pudiera ser, porque sí encuentro muchas cosas que yo quisiera que mi esposo, que mis hijas y toda la gente que estuviera alrededor se quitara montones de cosas que veo que están mal. Primero tú, mijita. Primero tú no
no corras si todavía estás gateando. Los bebés necesitan aprender a caminar, a gatear, caminar y luego correr. Y vas a ver muchas cosas como Rosita cuando se convirtió, ¿verdad? Que veía y veía y veía y mis hijos y mis hermanos y es un proceso, ¿verdad? Porque el Señor nos confronta. Pero ahorita está... Pues sí, ahorita por lo que dices, a mí me toca, y mi hermana lo saben, mi esposo siempre dice, nos casamos por la católica. Mi esposo dice, yo soy ateo. Y la hermana Nina lo sabe. Le digo, oiga, es que mi esposo, mira, yo he estado de que llego, hago mi oración en la mañana, así corriendo como a veces les digo, y en la noche. Y él ya sabía, ¿vas a rezar? ¿Vas a hacer oración? Sí. Yo he visto a mi esposo poquito cambiado, pero de no hacer nada, a ese poquito le doy gracias a Dios, porque está viendo, como dice la hermana Nina, poco a poco está viendo que yo estoy cambiando por como yo era de rebelde y de aquí y de allá, o sea que a mi forma de ser, ha visto que yo he tenido un cambio, y como dijo la hermana Nina alguna vez, me lo dijo, te van a decir, yo quiero de lo que tú tienes. Amén. Entonces, voy apenas, como le digo a la hermana, yo apenas soy una bebé en esto de la religión, he visto un cambio en mi esposo, ¿sí? Entonces, tanto él me ve tranquila y que va a querer algo de lo que yo estoy viviendo, como dicen ellas, igual te está pasando. Yo tengo muy poco, lo he estado viendo en él. Entonces, primeramente Dios, pues tú también lo vas a ir viendo poco a poco en tu propia familia. Decir, mi esposo, soy ateo y no creo en nada. Y alguna vez me dijo, fíjate, creo ya en Dios por lo que tú dices y a ti te concede Dios. O sea, digo, Señor, ya dijo tu nombre. Así tan simple. Y mi hermana lo sabe, y mi hermana también. Entonces yo ya estoy viendo, bendito Dios, un cambio en él. ¿Por qué? Porque gracias a Dios que ya me dio un poquito más la luz para ir cambiando yo también. Muy bien. Para echarte porras. Gracias. Bueno, pues ya era un reino de tinieblas antes de que existiera Adán, ya había un reino de demonios. Era la tercera parte de los ángeles que se habían revelado contra Dios. Ya habían destruido la creación preadámica por rabia, porque habían sido mandados aquí a la tierra, y había ciudades en este mundo antes, y pues ya existía, y la ciencia lo avala porque la tierra tiene 13 billones de años, y ya no hay discrepancia entre la ciencia y la enseñanza de la palabra. Ya el Señor ha unido eso, ya hay más de acuerdos con la palabra, la ciencia. Entonces los demonios que habitaban ese tiempo antes de Adán, habitaban la creación antes de Adán, no eran humanos como Adán, no eran personajes como nosotros, no eran personas como nosotros con alma. Y ahí vamos a Isaías 26, no tenían alma. Adán fue creado diferente, fue creado a la imagen de Dios, y le sopló Dios aliento de vida sobre su nariz, y eso se llama psique, significa alma, y le dijo alma viviente. Y luego cuando nacemos de nuevo, nos es dado un espíritu vivificante, que es el Espíritu de Dios. Entonces, por eso podemos ser transformados a la imagen del Señor, porque nos destruyó el pecado. Se murió el espíritu que el hombre Adán tenía cuando pecó. Murió su relación con Dios, ¿sí? Entonces, los seres que estaban antes de Adán, antes de la creación de Adán, como se vino el diablo aquí, Satanás y sus ángeles caídos, estos seres eran demonios, seres inteligentes que se quedaron sin cuerpo, y que en el primer juicio de Dios quedaron como espíritus vagando, y están vagando muchísimos, y hay mucho ahorita que se han dejado ver, que se han dejado manifestar, que como viene lo que viene ya muy pronto, esos espíritus vagando se han manifestado de muchas formas, aún en las mentes de muchas personas, ha florecido muchísimo
la influencia de muchos demonios. En la época de Jesucristo hubo muchos endemoniados, ¿se acuerdan de eso? Que el Señor vino con el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo era para tres cosas. Era para perdón de pecados, para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Ese es el verdadero Evangelio. Si tú estás predicando el Evangelio y no haces esas tres cosas, el Evangelio no está completo. ¿Mm? Porque si nada más predicas el Evangelio, pero no oras por los enfermos y no echas fuera demonios, no tienes el poder de Dios. Porque cualquiera puede bla, 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 bla. ¿Eh? Con la razón. O sea, aprenderse La mente. con la mente, aprenderse un mensaje y bla, 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 bla. Pero ¿de quién es el poder para echar fuera demonios y sanar enfermos? El Señor Jesucristo. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre orarán por los enfermos y ellos sanarán. Esos demonios que salen de las personas, ¿se acuerdan del Gadareno? ¿Cuántos demonios tenía el Gadareno? Legión. Legiones. Legión son 2000. El Gadareno tenía 2000 demonios. ¿Mm? Se metieron en el hato de cerdos. No sé quién es. ¿El Gadareno? Sí. El Gadareno era un hombre que estaba, si quieren lo buscamos. ¿Quién me busca ese pasaje del Evangelio? El mundo preadámico. ¿Dónde está? Ay, ya no leímos tampoco. A ver, Diana, que tú eres la escribana. Búscate Gadareno. O Lo acabo Gadara. de leer. Pero no me acuerdo cuál es. Mateo 5, creo. ¿Dónde? Creo que es Mateo. Ah, Mateo, sí, creo que era Mateo. No estoy muy segura. Mateo Sí. 8, 28 a 34. A ver. A ver, léemelo. Está en, sí. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro Sí. 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaron huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Okay. Ahora sí es Marcos 5. Del 1. ¿Ese era Mateo qué? 8, 28 a 34. Marcos 5 dice del 1 en adelante. Todo el poder que tenía este demonio, este hombre lleno de demonios. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, vivía con los muertos, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. O sea, era muy fuerte, era muy fuerte. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, era un demonio poderoso. Los demonios son seres inteligentes que no tienen cuerpo,
y siempre andan ahí vagando, buscando a quien devorar. ¿Qué dice la escritura? Que el diablo siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros no debemos abrir puertas, porque no te va a devorar por fuera, quiere entrar para devorarte por dentro. Si yo le abro puertas a un demonio, y pues no voy a hablar de la clase de cómo abrir puertas, pero una de ellas es no perdonar. Abres puertas, pecando, desobedeciendo, y una de ellas es durmiéndote sin perdonar. Por eso el Señor dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Lo primero que va a hacer el diablo es que va a tomar control de tu sueño y vas a empezar a tener pesadillas. Y va a influir tu mente. Maquinan en sus camas, dice Proverbios, ¿sí o no? Maquinan en sus camas. ¿Qué es lo último que haces cuando te duermes? ¿A quién ves? ¿Qué lees? ¿Qué piensas? ¿Qué guardas en tu corazón? Abres puertas. Bueno, volviendo a lo del mundo preadámico. Más quiero derribar una doctrina humanista falsa, fraudulenta de intelectuales. El hombre de Cromañón y el hombre de Pekín y todos esos son fraudes, no existieron. Pero les voy a decir lo que sí existe. No hemos venido de animales, no existe la evolución, no existe que desciendes del chango. Son mentiras. El Señor creó al hombre y a la mujer. Si hay otras cosas, es ahorita Génesis 6, lo vamos a ver. Génesis 6 es los demonios vagando, abrieron puertas, mujeres en ese tiempo, y los demonios entraron y concibieron gigantes. Hombres fuertes, endemoniados, que había aquí en la tierra, que está en Génesis 6. También antes de Adán hubo los dinosaurios. Hubo esa creación de esos animales que no hubiera podido haber hombres porque no hubieran podido con esos animales. Entonces, si hay fósiles, son en una época de preadámica. Porque no es después de Adán. El Señor no creó a monstruos. Fue antes de Adán, cuando fueron los dinosaurios. Entonces les quiero decir que hubo 2 diluvios y el juicio antes de Adán. Hubo juicio. Y va a volver, y después fue el juicio del diluvio. Y el último juicio, no ha habido juicio desde el diluvio, va a ser al final de los días. Porque el Señor se comprometió a que no iba a volver a haber juicio por agua, pero ya había habido uno antes de Adán, porque cuando el Señor empezó la recreación, la tierra estaba llena de agua. ¿Sí o no? Sí. Y el Señor tuvo que separar. Después vamos a continuar con el estudio, ¿verdad? Pero así estamos viendo los 7 días de la creación. El Señor separó las aguas de las aguas y luego separó la tierra de las aguas y ahí nos quedamos. Y luego ya empezó a crear los árboles y las semillas, los árboles y las plantas que daban fruto. Ahí nos quedamos. Pero entonces entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 pasaron miles y millones de años. Génesis 5.4 fue cuando el juicio de Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Caín le abrió las puertas a un demonio. El mismo demonio que le dijo a Adán y a Eva que desobedecieran, un demonio le vino y también asesinó a su hermano. Fue el primer asesino de la tierra. Él fue maldito. Y Caín se casó. En aquella época no estaba la ley que se dio en Sinaí de que no se casaran entre familiares hasta la 4ª o 5ª generación. Y Dios permitía que se casaran entre hermanos porque estaban repoblando la tierra. Pero
Caín tiene una descendencia maldita. Y es muy difícil estudiar eso, pero es cierto, la descendencia de Caín fue terrible. Entonces, los ángeles caídos, o sea, todos esos ángeles caídos que fueron los que se rebelaron contra Dios desde que el diablo fue echado del trono, vienen siendo los gigantes de Génesis 6. ¿Cuántos? Por ejemplo, un gigante. No, ahorita, en la actualidad, que dice, entonces, ¿qué hay gigantes? Sí, pero se llama gigantismo y es una enfermedad. Sí. No es un genoma de gigante, es una enfermedad de gigantismo. Y ese gigantismo muere, esa enfermedad nos hace que se mueran a los 40 años y tienen una vida muy descompensada porque son lentos, no pueden ni caminar, porque no tienen fuerza en las piernas, porque son muy grandes y muy descompensados en su fuerza. Eso no eran los gigantes de antes. Un hombre con gigantismo actualmente mide 8 pies 11 pulgadas, o sea 2 metros 50, 3 metros cuando mucho, que están bien enfermos y se tienen que recargar porque no se pueden parar solos. Sí, ha habido casos. Pero los gigantes de Génesis 6 no solamente eran uno que otro, era una tribu. Era del pueblo de Anak y eran de Génesis 6, que fueron los demonios que se metieron con las hijas de los hombres en aquella época. Ahora, ahí va una explicación. De 9 o 10 pies, como por ejemplo, ¿se acuerdan de la tribu de Anak? Había un gigante Goliat. Sí. ¿Contra quién peleó? Contra los filisteos. Contra David, era filisteo y peleó contra David. Era de los mismos. Y esa era una obra sobrenatural, no tenía nada que ver, o sea, tenían hasta cierto punto permiso de existir, ahorita no hay, pero hay evidencia de que sí había. Si quieren leemos Génesis 6. ¿Y saben por qué el diablo hizo eso? ¿por qué el diablo qué? Hizo eso. ¿Por qué el plan del diablo para destruir el genoma? Para pervertir la genética humana, porque todos somos de una misma raza, ¿sí o no? Sí. Todos somos de una misma raza y de un mismo genoma humano. Pero el diablo quería destruir la genética para que no naciera el Salvador. Porque de Génesis 3:15 el Señor promete que de la descendencia de la mujer iba a nacer Jesucristo el Mesías. Entonces quería, por medio de la mujer, se metió con la mujer, el ángel caído, un demonio, y nacieron los gigantes, para destruir la genética. Pero no prevaleció. Pero el diablo siempre ha querido hacer eso. ¿Ya son horas? Sí. ¿Lo dejamos ahí? No, vamos a leer el asunto este. ¿Cómo dijo? Génesis 6, ¿qué más? Nada más. Dice, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Pues así me dolió, así como que
Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, este evento trajo mucha conmoción a Dios y mucha destrucción, y el Señor se dio cuenta que era un designio que no venía de Él. Entonces, si el Señor sabe muy claramente y nos ha dicho a nosotros, o estás conmigo o estás contra mí, si no era un designio de Dios, ¿de quién era? De Satanás, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hasta aquí llegamos con la enseñanza, y te pedimos que esta enseñanza la guardes en nuestro corazón, y pues si queremos seguir escudriñando, Señor, pues bajo tu fiel resguardo del Espíritu Santo en tu palabra, Señor. Te damos gracias por todos los que estamos aquí, que esta palabra que estamos leyendo y estudiando, Señor, sirva para nuestro crecimiento y nuestro entendimiento de que tu voluntad es buena para nosotros, y que solamente necesitas nuestras vidas en tus manos para hacer una obra preciosa con cada uno de nosotros, donde quiera que vivamos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con el amor tan grande que nos tienes, Señor, y que tu vida no decaiga en nosotros, Señor, sino que crezca, y que sigamos siendo luz donde quiera que vayamos, y un testimonio vivo del amor tan grande que ya tenemos para dar para los demás, Padre, en el nombre de Jesús.